días. Estamos muy contentos de iniciar este lanzamiento online de nuestro libro Archivo Bruckmann, Fotografías y Relatos de la Infancia en Chile, 1840 y año 2000. Como saben, algunos de los que nos siguen en nuestras redes, ha sido un largo año de trabajo y por fin ya estamos viendo la luz con nuestro proyecto. Me presento primero que todo, mi nombre es Paulina Cabrera, yo soy directora de Amo Santiago, eh, un medio de comunicación que lleva 14 años de trayectoria tratando de difundir las buenas noticias que pasan en la capital de Chile. Y hoy día estamos junto a Mario Rojas y Fernando Imas, dos importantes restauradores y conservadores de arte y cofundadores de Estudio Bruckmann. Ellos ya llevan 14 libros publicados en torno al patrimonio, y Mario además tiene un proyecto muy interesante que se llama Patrimonio Ilustrado, en donde difunde la arquitectura a través de dibujos y acuarelas. Y también estamos con Magdalena Dittborn, historiadora y muy apasionada de las investigaciones que tienen que ver con el patrimonio, con la historia de Chile, con las mujeres. También hace clases relacionadas con ese tema y con el cine. Y bueno, y ellos tres son los autores del libro que estamos presentando hoy, un proyecto que nace de la alianza entre Estudio Bruckmann y Amo Santiago y que está financiado por el Fondart del Ministerio de la Cultura. Bueno, primero, aparte de saludarlos, Mario y Fernando, que nos puedan contar un poco qué es el archivo Bruckmann, el estudio Bruckmann, y cuál es la importancia de esta trayectoria que ya llevamos más de una década con la investigación que ustedes realizan. Bueno, nosotros estamos con Mario asociados hace 15 años, más de 15 años. Empezamos en realidad de una forma bien distinta a lo que se fue dando en el camino. Nosotros estudiamos licenciatura en conservación y restauración y esa era la primera idea de esta sociedad, de ser restauradores de arte. Y en el camino nos dimos cuenta que había una gran falencia en la restauración, que era un poco saber el, ¿cómo puedo decirlo? El origen de las cosas, la historia de las cosas, que no estaba que estaba muy poco investigada. Entonces nos dimos cuenta que había en el fondo, una corriente paralela que era la conservación y la restauración de los objetos, pero por otro lado, la restauración y la conservación de la memoria. Y nos empezamos a dedicar a eso. Empezamos a hacer, bueno, libros, nos convocaron para hacer un libro que se llama Palacio al Norte de la Alameda, que fue el primer libro que hicimos, un libro que en ese momento era una locura, un libro enorme para un banco. Entonces empezamos a darnos cuenta que por ese lado debíamos ir. Y paralelo a eso apareció la fotografía también. Comprar fotografías en un museo, en un archivo, era muy caro. Entonces decidimos, entre rabia un poco y rebeldía, ¿cierto? Hacer nuestro propio archivo, a como diera lugar, y felizmente esa rabia y esa rebeldía dio frutos y hoy día tenemos una colección de aproximadamente 25.000 imágenes en distintos formatos, en negativos, en placas de vidrio, en positivos, fotografías que van desde un daguerrotipo de 1845 hasta fotografías actuales de la época donde vivimos todos y donde estamos todos. Entonces estamos muy contentos un poco de eso, de haber formado este archivo que es un referente no solamente, estoy orgulloso de decirlo, incluso internacional, porque hemos tenido colaboraciones con muchas personas que, bueno, haremos un programa para contarles todo eso, pero hemos tenido mucha llegada a muchas partes. Y es una colección privada, además, que eso siempre hay que destacar, que le hace un poco frente a esta, a veces falta como desde el Estado, desde otras instituciones, que hay que permanecer con los archivos, que no se mueran en el fondo cuando un proyecto termina, sino que trasciendan en el tiempo. Exactamente. Y bueno, cuéntanos un poco de este libro, cómo nace. Es el segundo después de un libro que el año pasado hicimos en conjunto también con Amo Santiago, que abordaba retratos femeninos. ¿Cómo nace la idea de retratar ahora a los niños y niñas? Bueno, nosotros hace muchos años que estamos trabajando, ¿cierto? La gente que nos está viendo sabe, con la Paulina, con la Magdalena, con la Macarena, con Mario, yo, en relación a diferentes temas y a varias cosas. Y un día, sentados aquí mismo donde estamos ahora, donde estoy yo ahora,
dijimos, oye, tenemos que inventar algo entre todos nosotros, aunar fuerzas, cada uno en lo que es bueno para el proyecto, ¿cierto? Y tenemos que hacer un libro de un tema, no solamente de fotos como randoms. Entonces se nos ocurrió, ¿cierto?, hacer el libro que dice la Paulina recién, que es Mujeres frente al lente fotográfico, que fue un éxito, todavía sigue siendo un éxito. Y bueno, tenemos temas, va a ser una colección completa. Salvat queda corto con nosotros, la verdad. Y estamos en eso. Y bueno, sigue tú ahí contando un poco cómo se gestó este libro. O sea, yo creo que lo más importante que primero, mujeres fue en su momento una temática que tratamos porque sentimos que la representación femenina a través del tiempo es muy importante ver la evolución de la mujer a través de la fotografía. Y en ese sentido también encontramos que una temática llamativa podía ser los niños. ¿Por qué? Porque los niños, en cierto modo, hasta fines del siglo XIX eran unos personajes un poco extraños dentro de la familia. Ahí la Magdalena les puede contar después mejor que yo, pero claro, son estos personajes que también son un poco... Pero la mortalidad infantil es muy alta en Chile y en el mundo, entonces los niños siempre son una especie como de adulto en miniatura que no tienen ninguna representación a través del tiempo, ni en el espacio familiar, ni social, un poco en el público o público que puede de repente identificarlos como un ser con derecho propio. Y eso empieza a cambiar en el siglo XIX y en el siglo XX ya con los derechos del niño. Yo creo que eso marca un hito dentro de la historia mundial de que el niño se reconoce ya como un ser de derecho con una personalidad y un carácter propio. Y eso también cambia un poco el switch de la familia y de la configuración que tenemos nosotros como sociedad. Entonces sentimos que los niños viendo que teníamos tantas fotos muy lindas de niños en el archivo fotográfico, era una buena temática para tratar. También coincidió que justo el año pasado, el 2024, fueron los 100 años de la conmemoración de los derechos del niño, entonces tenía todo ese como una especie como de, no sé cómo decirlo, pero como que todo se dio para que los niños fueran el tema principal. Y en la fotografía nos empezamos a dar cuenta que también se refleja mucho eso. Los niños son estos seres que empiezan con la fotografía del siglo XIX, 1840, 50, 60, que son como una especie de adulto en miniatura, vestidos como adultos, con fotos muy estáticas, donde el niño se ve como un ser que está en la casa, que por supuesto es parte importante de la familia, no quiere decir que no lo sea, pero que sí es como un personaje como un poquito extraño, medio ambiguo, siempre una cosa rara. Y ya a fines del siglo XIX empezamos a ver una evolución dentro de la infancia, que empiezan, por ejemplo, a incorporarse juguetes dentro de la fotografía, los niños tienen ya otro tipo de pose, hay ropa también distinta, empiezan a verse los primeros trajes de niños, y eso ya cambia en el siglo XX, cuando coincide también justamente con los derechos del niño, 1910, 1920, cuando el niño ya es un objeto de derecho, se ve completamente la fotografía, o sea, la fotografía amateur que se forma también en ese momento, hace que tengamos fotografías mucho más íntimas, fotos más espontáneas. Entonces, toda esa evolución que vemos dentro de la fotografía infantil es lo que se refleja un poco en este libro y que habla también de cómo nosotros empezamos a reconocer a estos niños como parte de nuestra sociedad, como parte de nuestra familia y como parte nuestra. O sea, todos fuimos niños alguna vez y todos tenemos recuerdos de infancia y siento que la fotografía es un elemento súper importante para poder reflejar cómo se representaba la niñez en Chile. Claro, y lo que pasa también es, en el fondo, como dices tú, esta trayectoria o esta historia como que se ve reflejada a través de la fotografía, que en el fondo al principio son relatos mucho más rígidos, en donde vemos a los niños que están incluso aburridos por esperar tanto en una fotografía, y después se van relajando y ellos van volviéndose protagonistas dentro de la familia. Como que si nos pudieran hablar un poco también de eso, como del tratamiento de la fotografía, en donde podemos ver a niños mucho más formales, vestidos, y después totalmente más Sí. relacionados con el juego, más relajados. Mira, es muy entretenido ver porque en el libro van a poder, de repente, cuando tengan el libro en la mano, van a poder contemplar cómo la ropa refleja muy bien lo que representan un poco los niños. De repente es muy común, por ejemplo, hasta ya a principios del siglo XX incluso, que los niños menores de 5 años fueran vestidos con pollerita o con... Era muy difícil de repente diferenciar un niño de una niña en un cierto periodo de su infancia. Porque eso tiene que ver también, que lo explicamos en el libro, con una costumbre que viene de una costumbre colonial que se traspasa a la época republicana y que tiene que ver con un poco como de esta especie como de ser efímero que todavía no sabemos un poco lo que es, pero que ya después de cierta edad, como 7 6 años, empezamos ya a diferenciar un niño y una niña bien. Los pantalones cortos, por ejemplo,
y siento que el libro empieza a reflejar cómo este indumentario nos habla de historias, diferentes historias. Tenemos, como tú comentabas recién, niños de 1840, 1850, que son fotografías muy estáticas, porque por supuesto el tiempo de exposición hacía que la fotografía fuera un poquito más rígida, pero también uno se da cuenta en la ropa. Los niños al principio tienen ropa de adultos, son con los mismos vestidos que tienen las mujeres grandes y son en vestidos en miniatura, son los mismos tacos, los mismos polleritas, las mismas camisas, los mismos chaquetones, es lo mismo, o sea, Los niños con rizo. los niños con rizo. Entonces uno empieza a darse cuenta que después en el 1850, 60 cambia un poco la moda y ya el 70 y 80 hay un cambio rotundo. O sea, el niño ya está usando, por ejemplo, otro tipo de tela, otro tipo de colores, otro tipo de corte. Las niñas dejan usar estos taquitos tan como de adulto. Empiezan a aparecer, por ejemplo, en la fotografía un elemento muy importante que es parte de la evolución fotográfica, porque si ustedes se dan cuenta en los retratos antiguos, hay muchos personajes que se retratan con ciertos elementos en la fotografía. Entonces, de repente, no sé, pues, hay algún tipo, un señor abogado que se representa siempre con libro, o un señor que es político se representa con una cosa política. Y los niños pasa lo mismo. Los niños empiezan a aparecer con juguetes, con mascotas, en un ambiente de repente más bucólico. Entonces, eso habla también de una cierta como tendencia dentro de la fotografía histórica de poder como a pesar de las restricciones que existían en ese momento, ya darle un espacio al niño como un ser que está queriendo mostrar un poco lo que es parte de su vida. Y eso cambia ya rotundamente en 1900. O sea, en 1900 la llegada de la cámara Kodak, que es la cámara que compran no todas las familias, pero por supuesto hay un mayor acceso a la fotografía, muestra una fotografía amateur que habla de una fotografía íntima, donde hay espacio privado, y de repente aparecen los dormitorios, las casas por dentro, empiezan a aparecer los niños riéndose, los niños durmiendo. Y eso ya, por supuesto, evoluciona en el siglo XX y es increíble. Tenemos fotografías espectaculares, por ejemplo, tenemos a Juanita Aguirre, que fue la primera dama de Chile cuando era niña, entonces también es muy interesante ver a ciertos personajes en su momento más tierno de la infancia, que yo creo que una de las particularidades del libro es esa, de repente es como sorprenderte con algunos personajes que uno nunca pensó que fueron niños, y en realidad todos fuimos niños, Claro, claro que Hace sí. poco, no hace tanto. hace poco. Todos, hace muy pocos años fuimos niños todos. Bueno, y otra tema relevante en este libro son el contexto histórico que da la historiadora Magdalena Dittborn y todos estos relatos que están también alimentando como todo el tema de la memoria visual, pero también a través de historias, de memorias que se han sacado de libros y también de interesantes entrevistas que hizo Magdalena durante todo el año pasado. Magda, si nos puedes contar un poco de qué se trató ese trabajo y qué es lo que, con lo que más te quedas tú de esta experiencia de ir a buscar recuerdos de infancia. Bueno, hola Paulina y hola a todos los que están y gracias por conectarse, qué rico que estén acá. Me tocó, claro, hacer dos tipos de investigación para este libro. Una que es la investigación que hacemos los historiadores de repente, que es más institucional. ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Qué pasaba a nivel internacional? ¿Cómo eran concebidos los niños? Y así fui desarrollando todo este capítulo introductorio donde uno puede ver cómo las voces de Europa, una María Montessori, por ejemplo, todo el movimiento alemán y francés con respecto a la infancia y a cómo debemos concebir a los niños, va influenciando a Chile y cómo Chile va tomando, va respondiendo a eso. Y tenemos así varios hitos importantes desde las leyes educacionales, pero también cosas muy bonitas y muy desconocidas. Por ejemplo, yo no sé si muchos de ustedes saben que en Chile no habían plazas de juegos Mm. para niños como nosotros las conocemos. Y la primera plaza de niños con juegos fue un acontecimiento, se inauguró para un 18 de septiembre en la década del 20, fueron a traer el modelo de otros lados. Entonces también uno va viendo como institucionalmente la salud, las casas de orfanato, las leyes, van construyendo este cuidado del niño para entenderlo como lo entendemos hoy, pero también hay como pequeños aspectos muy cotidianos de la vida que van mostrando eso más común y corriente, lo que me toca a mí, lo que te toca a ti. ¿Cuántos de nosotros jugamos en la plaza? Yo daba por hecho que siempre hubo plaza y me sorprendió mucho, por ejemplo, esto de que fuera un hito de que antes los niños no tenían lugar para hacer ejercicio al aire libre y jugar con columpio. Y eso además, Pauli, fue apareciendo en las entrevistas.
Me tocó entrevistar durante un año y medio, a muchas personas de distintas realidades de la infancia, de distintos lugares de Santiago, de distintas edades, y que van contando cómo fue su infancia. Y esto aparece ahí. Y es muy conmovedor, es muy entretenido, es muy evocador además, porque van, a pesar de las diferencias sociales, culturales, de los hombres, de las mujeres, de los distintos barrios de Santiago, va apareciendo como un tejido común con respecto a la infancia, y que es cómo nos entreteníamos, niños que tenían que salir a trabajar, otros niños que no, que tuvieron una infancia muy cómoda, pero que en general los hermanos, por ejemplo, significan para todos una parte importante en la infancia. Los primos en la familia chilena y los abuelos aparecieron en Bueno, todos los relatos. Los niños chilenos seguimos identificándonos como niños con respecto a juntarse con los primos, a jugar en el patio de atrás, cosas como muy transversales. Y dentro de esa transversalidad apareció la ciudad de Santiago. Yo comenzaba una entrevista y lo primero que me decía una persona, yo le decía, cuénteme, ¿cómo fue usted a los 10, 8 años? Y lo primero que parte esa persona era diciéndome, yo vivía en tal barrio y jugaba con mis amigos de barrio, y en el barrio había un verdulero y salíamos a hacer el rinraja, y además, entonces la ciudad apareció como un personaje más al lado de la infancia. Y eso, yo creo que para todo el equipo fue una sorpresa, y es una sorpresa muy obvia. Si uno siempre recuerda a su niñez también con su barrio, con su infancia. Y todo eso está en el libro. Entonces van a encontrar un capítulo donde cuenta cómo Chile aborda y se hace cargo del cuidado de la infancia, y un capítulo entero que son relatos de la vida privada. Y esos capítulos, perdón, viene de cerca la, la referencia, la pero son muy recomendación. conmovedores, porque es muy entretenido oír un poco de lo que era Chile hace 80 años, hace 20, hace 30, y los cambios también sociales. Niños que antes Hay hablaban en el barrio, y los niños de ahora ya no nos hablan del barrio. Claro, cómo ha cambiado a nivel también como de esa seguridad que uno tenía de salir a la calle hasta tarde a jugar. Yo tengo recuerdos de mi propia infancia como de haber jugado donde vivía con mis compañeros, o sea, mis compañeros de colegio, como que esa liviandad que había en la ciudad a nivel de que todos se conocían, que se prestaban el teléfono, que no sé, pues si un vecino tenía incluso un árbol de naranjas, te regalaba naranjas, como que se Ya. dan muchas dinámicas de vida de barrio y en donde todos los niños jugaban, independiente de las edades también. Sí, entonces yo te diría que, desde mi punto de vista, el gran hallazgo, hay muchos, pero el gran hallazgo de esta investigación con respecto a la vida privada fue de forma transversal el barrio. Da lo mismo si el barrio que fuera, si fuera peligroso, ¿no? Porque barrios peligrosos no solo hay ahora, siempre han habido. Eso fue un hallazgo. El barrio es una parte fundamental de la infancia, los amigos del barrio. Los abuelos me llamaron mucho la atención, la figura de los abuelos y de las abuelas, porque los abuelos vivían en las casas con los niños. Mm. Sí, 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 es ese cambio familiar que hoy día está la familia nuclear, pero hasta hace muy poco los niños vivían con los abuelos, y siguen muchos viviendo con sus abuelos y abuelas. Entonces, eso es como otro gran hallazgo, la ciudad y la cultura popular. Nos encontramos, por ejemplo, con el recuerdo como clásico de los remolinos de viento, del organillero, de ir al circo, del zoológico. Aparece esta cultura folclórica popular que atraviesa también transversal todas las infancias. Muy bonito, porque también entrevistamos a muchos de esos mismos personajes populares que van a estar en el libro. Hay uno que me llamó mucho la atención dentro de los relatos, que fue cuando los recuerdos del Mundial del 62. Sí, Que en el fondo era una época en que no había televisión en las casas, entonces como que estaba esta necesidad de ver un evento tan impactante y que conmocionó al país, un mundial de fútbol que se realizó en Chile, eh, como en el fondo grandes momentos en la historia también uno tiene la mirada de cómo lo vieron esos niños a la edad de 10 12 años, a mí cómo te puede marcar además un evento así para el resto de la vida.
En general los niños hombres, o sea, los hombres grandes que entrevisté que fueron niños, me sacaban el mundial a cada rato y las figuras del mundial, las figuras deportistas son muy importantes, los héroes del deporte son muy importantes en la infancia también, son grandes referentes, desde Caselli hasta el Chino Ríos, o sea, todos aparecen ahí en los relatos. Y sí, pero el mundial es recordado así como un hito, sobre todo por la llegada de la televisión como este medio masivo y también el barrio, po. Y todos se acordaban, no, es que había un señor que compró una televisión y la sacaba al patio y llegábamos con el picnic en la tarde y los niños se tenían que sentar más adelante y los grandes más atrás para que no tapar y todos gritábamos gol, una cosa súper comunitaria, muy bonita. Y lo otro, Paulina, que también marca el relato de la infancia y que nos marca todo, son los terremotos. No hubo entrevistado que no se acordara de qué estaba haciendo para, ya sea el terremoto del 60, el del 85, bueno, ya no me acuerdo, el del 2010, 2010. claro. Entonces, los terremotos también son parte de la idiosincrasia chilena, obvio, pero de la niñez. O sea, todos se acuerdan qué estaba pasando para los terremotos. Hay como grandes hitos. La Boloco también sale, por ejemplo. Gente que se acuerda, salimos con mis papás, mi papá descorchó, no tengo idea, una champaña, destapamos una chuica, salimos a la calle. Entonces hay como hitos muy populares de unidad, de cohesión y que marcaron a estos niños, desde los terremotos hasta los hitos nacionales. Y hay varios. Entonces, no solo es significante como leerlo, como que uno se siente un poco identificado. Sí, Quizás yo totalmente. iba para el Mundial del 62, pero le he escuchado muchas veces a mi papá la historia. ¿Se entiende o no? Entonces, es Sí, muy como rico leer eso. Es como volver a leer a Chile, si eso es lo que pasa. sí. Son 33 relatos en total. Son 33 relatos. Y dentro de esos relatos, bueno, son la gran mayoría entrevistas, pero también hay varias crónicas del siglo pasado, de qué era ser niño el siglo pasado. Y esas crónicas hay de todo, hay unas dramáticas, hay unas divertidas, tratamos de que tuviera mucha anécdota, así que tiene de todo como es la vida misma. Así es. Bueno, y pasemos a revisar algunas de las fotografías que contiene este libro, Sí, para que vayamos entusiasmando también a quienes nos están viendo en esta transmisión. Les volvemos a agradecer que nos acompañen este día nublado, sábado en la mañana. Así que esta es la fotografía, de hecho, de la portada del libro. Mario Fernando, si nos pueden contar un poco quién es la persona que vemos en esta fotografía. Con esa foto habla un poco lo que dijo Mario hace un rato, porque uno al tiro ve esa foto y dice, oye, una niñita, qué bonita, no sé qué. Pero Claro. justamente cuando hablábamos de las ropas, bueno, esta foto es más moderna que las que hablaste tú del siglo Claro. XIX. Pero claro, uno se pone a ver un poco más los detalles y empieza a analizar un poco más la imagen. Y esa foto que parece una niñita es un niñito hombre, perdón, niñito hombre, pero entonces es muy especial, tiene una pose muy bonita, es una foto muy enigmática. Elegir, se imaginarán todos ustedes, elegir entre... Ya acotar 400 fotos para el libro fue un problema porque teníamos muchísimas fotos preciosas y tuvimos que, obviamente, ir dejando afuera muchas que nos gustaría que estuvieran. Y elegir la portada también es un gran tema porque tiene que reflejar un poco todo. Entonces quisimos justamente elegir esta imagen donde está este niño que la gente al principio va a ver como una niñita, ¿cierto? Y después se va a dar cuenta que es un niño. Lamentablemente no tenemos el nombre, así que ojalá en esta publicación aparezca alguien que sepa quién es, un pariente, no tengo idea. Es una foto, por supuesto, de un niño chileno, santiaguino, y bueno, creo que representa un poco esta cosa que habló Mario, un poco más antigua, pero llevada a mucho más entrado el siglo XX. Sí, es entretenido pensarlo porque estas costumbres empiezan, no es que terminen, empieza en 1900, terminan las cosas así. Estas costumbres siguen. Y un poco lo que hablaba la Maida es que nuestra sociedad y nuestra visión de la infancia no es una cosa automática que cambió en nuestro switch y que, por ejemplo, nosotros hablamos de una infancia feliz o infancias cómodas, como hace la Maida, pero también los derechos del niño en 1924 tiene que ver también con un derecho, por ejemplo, a la educación. Entonces también en el libro hay niños que trabajan
y uno de repente piensa, oye, pero los niños antes, ¿cómo trabajaban? Sí, trabajaban y no hasta el año 20, trabajaban hasta el año 50, 60, también trabajaban. Entonces, habla un poco de la evolución que tuvimos como chilenos y como personas del mundo, en realidad, para comprender un poco que los niños es una etapa de nuestra misma vida que tenemos que cuidar y mantener y mantenerlo lo más de repente tibio posible dentro de las condiciones propias de cada realidad y de la infancia que tenemos. A propósito del trabajo infantil, que es lo que mencionabas tú, acá tenemos un retrato que es una fotografía que es bien impactante, un niño lustrabotas de 1867, en donde vemos en el fondo esta sensación de inferioridad que tiene respecto al adulto que está en la imagen. Sí, mira, es una lata esa foto porque la encuentro preciosa, pero es muy triste verla. Por supuesto, es una foto posada. El estudio, no me acuerdo si es Lavoisier, creo que es el estudio de unas fotos muy viejas del año 1867, creo que es. Y por supuesto está reflejando la imagen de un niño lustrabota, que era una cosa muy común en ese tiempo, en esa época. Y, que refleja un poco, por más que sea posada la fotografía en el estudio, refleja una realidad. O sea, los niños trabajaban. Nosotros nos ¿Mm? acordamos, nosotros hemos investigado muchas cosas. Recuerdo una señora que vivía en una casa grande, esta de la media antigua, en nuestros palacios, que se acordaba cuando era chica que en su casa, como las escaleras tenían como todas estas como froncería y cosas muy lindas con estas hojas bonitas de acanto, había un niñito que trabajaba en la casa, que tenía alrededor de 6 7 u 8 años y estaba dedicado solamente a limpiar los bronces. Estamos hablando de una señora que me contó que su infancia transcurrió en los años 40 de Santiago. Entonces, claro, uno de repente dice, oye, pues la infancia infantil, el trabajo infantil es una cosa que ya no pasa o que pasó hace mucho tiempo, pero hoy día sigue pasando en el mundo, sigue pasando también en Chile, y sigue pasando en Chile a pesar de los derechos del niño, a pesar de la educación, a pesar de todo. Entonces, este niño Claro. refleja eso. Pero hoy día si vemos algo así, nos llama la atención y Claro. somos capaces de decir algo. En ese momento, ver esta escena que a lo mejor nos puede parecer hasta cruel, claro, ahora que la estoy viendo de nuevo, me sigue impactando. Pero antes era algo natural. O sea, yo creo, un niño chico pobre era una cosa inferior absolutamente. O sea, terrible. Hoy día, claro, como dice Mario, a lo mejor las cosas siguen pasando como no nos gustaría que pasaran, pero con la diferencia que ya los niños tienen derechos y tienen otro tipo de defensa, que somos cada uno de nosotros también además. Es una foto espectacular, ¿ah? Esa foto yo creo que es muy única porque tan antigua y, y poniendo a este niño, lo que hablaba un poco Mario también, esta foto a lo mejor es como poner un objeto, que de brutal lo que estoy diciendo, este niño es como el objeto de la fotografía, es lo que llama la atención en la fotografía. Muy bonita foto, a pesar de la historia que estamos contando. Y acá también tenemos otro ejemplo de los famosos canillitas, que eran los que vendían el diario, voceaban en el fondo la venta de los diarios de la época. Eso fue una cosa muy común, o sea, el Canillita fue un gremio, imagínense lo que estoy hablando, se transformó en un gremio tan importante que hicieron una huelga a principios de 1900 que dejó la embarrada en Valparaíso y en Santiago, porque los niños eran estos interceptores entre el público y la prensa. Entonces, qué más fácil que de repente que un niño te vendiera las cosas. Había muchos niños que necesitaban trabajar, que vivían en la calle, y los diarios de la época empezaron a usar los niños para poder vender más rápido los diarios. También podían correr, podían llevar noticias más rápido, entonces era una especie como de personaje muy importante en la ciudad que llevaba siempre las noticias. Y los canillitas se transformaron en un gremio, eran varios miles de niños que trabajaban para los diarios de Valparaíso, entre Santiago de Valparaíso y Concepción, y la subida de una tarifa, ya no me acuerdo bien la historia, pero la tarifa a principios de 1900 hizo que fuera imposible para ellos de repente tener como ganancia con este tipo de venta y quedaron embarrados. O sea, se pusieron un poco las pilas ellos, empezaron a reclamar, y fue tal el impacto que lograron bajar los precios del diario, pudieron seguir trabajando, pero también refleja un poco un dejo ya de organización y de quizás que por primera vez la gente se empezó a dar cuenta que estos niños sí valían, sí importaban y sí podían ejercer algún tipo de presión en las esferas políticas y económicas de Chile. Encuentro increíble lo que hicieron ellos y siento que esta foto refleja un poco eso, esta vida un poco de calle con estas niñas que están atrás, con estos niños canillitas que no tienen zapatos. Entonces, claro, refleja un poco la evidencia que tenían muchos niños lamentablemente en Chile a principios del siglo XX. Me gustaría agregar algo. Los niños canillitas de Valparaíso, que luego que se organizan, sale una serie de reportajes en el Mercurio, porque si se fijan acá en la foto, este niño que tiene un cigarro en la mano, el más chiquitito de adelante, con una boina, está con un cigarro y con el Mercurio en la mano. ¿Ya?
Estos niños, después de que hacen esta huelga y que se organizan, salen muchas cartas en el Mercurio y reportaje en el Mercurio de la época, diciendo también cómo vamos a dejar que estos niños dejen de trabajar, porque incluso se plantea que dejen de trabajar. Hay un sector de la sociedad que dice los niños no pueden estar trabajando y repartiendo diario y sin ir al colegio, y hay otro sector que contesta y dice son parte de como la atmósfera popular de Valparaíso y además ganan plata. Entonces, eso también demuestra como las tensiones y las mentalidades que hay atrás. Por un lado, una mentalidad de que sí, los niños tienen que subsistir, porque los niños, en esta época, los niños pobres, eran parte del trabajo de una familia, si era eso, para poder subsistir, y otros que dicen, no, el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, todo eso también se va viendo en el libro, cómo vamos cambiando la mentalidad y el cuidado hacia los niños. Entonces, bien importante, y esta foto muestra esa historia. Piensen también que a principios de 1900, cuando fue el centenario de Chile, en 1910, yo creo que Chile era, no sé si el país el más o uno de los mayores con mayor tasa de mortalidad infantil Sí, en Latinoamérica. imagínate. Entonces pienso también que vivimos en una sociedad súper precaria, en un ambiente donde los niños se morían, y eso también se refleja en el libro, no solamente hablando del trabajo infantil, sino que también lo efímero de la niñez y para ciertos niños. O sea, tenemos siempre una fotografía que siempre me acuerdo, que es muy bonita la historia, que es la hija del alcalde de Santiago, de Bertita Riesco, ¿no? Mm. Bertita Valder, Riesco, Valdés Riesco, Berta perdón. Valder. Y tenemos un retrato de ella y atrás tiene una dedicatoria muy linda, dice, con sus ojos muy sonrientes, con sus ojos celestes, pelo rubio, siempre muy alegre, muy bonita y todo, y de repente abajo, yo pensé que la mamá estaba escribiendo una cosa bonita de su hija, y abajo dice, murió de tuberculosis a los 5 años después de tomar esta fotografía. Entonces, de repente es como ver esta imagen de esta niñita muy linda y que uno se da cuenta que se tomó esta foto y que seguramente al mes después se murió. Y eso no es una cosa tan rara. Y eso es lo más triste. ¿Puedo leer algo que pone acá Sí. uno de nuestros participantes, Pilar Ducci, historiadora la Pilar, fantástica, gracias, pone, Manuel Plaza corrió en las Olimpiadas de 1928, había sido un canillita y miembro del sindicato de canillitas, era amigo de otro canillita, Manuel Sánchez, que era niño de circo y ayudó, porque la Pilar se dedica al circo, y ayudó eventualmente a Manuel Sánchez a fundar en el año 35 el sindicato de artistas circenses que todavía está vigente y activa. Qué buen Fantástico. dato, gracias Pilar. Muy Excelente buen dato. dato, Pilar, fantástico. Ujú. La vida de los canillitas, impresionante, ¿no es cierto? Sí, Increíble. bueno, y seguimos con otra fotografía que también está presente en el libro que nos llama mucho la atención, que es cómo se movían los niños para ir al colegio, que esto es de la comuna de Pirque. Si nos pueden contar un poco también además que los colores que tiene esta fotografía es muy atractivo. Esta es Sí, una de mis esta fotos fotografía favoritas. corresponde a una diapositiva, una colección de diapositivas. No me voy a extender tanto porque ya es tarde para alcanzar a ver más fotos. Y habla un poco en el sector rural cercano a la ciudad, ¿cierto? Al centro mismo, cómo pasaba este carrito tirado a caballo, recolectando, ¿cierto? Es como el transporte escolar que nos tocó a todos nosotros seguramente en algún momento, pero de una forma mucho más... Imagínense que te pasen a buscar a caballo, o sea, invidiable. Mejor estos mismos niños querían, no les gustaba, pero yo veo esta foto y la encuentro increíble. Además, con esta escalera que está puesta en la parte de atrás para que los niños suban. O sea, increíble. Esta preocupación, ¿cierto?, de esta escuelita del llano de recolectar a los niños del barrio, no sé si un barrio, del campo, para llevarlos al colegio. Y imagínense, ahí estamos viendo, claro, una foto bonita, otoño, los árboles amarillos, qué sé yo, pero háganse esa caminata en invierno, lloviendo con el barro y todo. Entonces yo creo que este carrito era fundamental absolutamente en esos años para estos niños y para muchas generaciones de niños en Pirque. Esta foto la publicaba mucha gente, habló que se acordaba justamente hasta hace no tantos años de que este carro seguía funcionando en los colegios de Pirque. Mira. Y acá también tenemos una imagen que quizá rompe un poco de lo que uno podría pensar de lo que era la rigidez o estos papás como tan serios, incluso medios lejanos de sus hijos, como papás medios ausentes, sobre todo en Chile que está todo este tema de que se repite mucho esa historia. Si nos pueden contar un poco de la alegría un poco de la historia detrás de esta foto. Esa es tu favorita. Sí, me encanta esa foto porque para mí refleja un poco lo que hablaba la Paulina.
yo siento que se ha instalado un poco en Chile, no digo que no sea verdad, pero quizás lo que estamos siempre acostumbrados a escuchar es que el papá siempre fue una figura lejana, que este señor que llegaba y que no veía a nadie. Y este libro yo creo que empieza a romper un poco ese esquema. Los mismos relatos que armó la Maida, habla también, siempre se repetía en el siglo XIX, cómo el padre era una figura muy importante, no solamente porque era autoridad, y eso es innegable en la familia, y todos sabemos todo. Pero siento que para el niño, el que su papá llegara a la casa o tener un contacto con su papá era una cosa mucho más cotidiana de lo que nosotros tenemos asumido hoy día, como viéndolo desde el hoy. Tenemos de repente retratos o relatos de gente del siglo XIX, crónicas, que habla de cómo los papás llegaban a jugar con los niños, cómo habían piezas con juguetes, cómo los papás hacían caballito en esa época con los niños, los llevaban a la plaza, salían a correr con ellos, y eran como un amigo más este padre. Entonces, para mí fue muy importante ver un poco en estos relatos que me alejaba un poquito esa idea que yo tenía instalada en mi cabeza de que el padre estaba de figura como casi distante, que no se tocaba con los niños nunca, que era quizás era solamente la madre. Obviamente todas las realidades son distintas y en todas las infancias fueron distintas, pero quizás este libro también invita un poco a revisitar un poco la figura del padre y a repensarlo también un poco. Yo siento que quizás nos hemos instalado una cosa en la cabeza que no es tan así, porque también cada uno cuando habla con su abuelo, con su papá, también el padre es una figura que como entretenía y de repente hasta la mamá es un poco más bruja que el papá, entonces no sé, es súper distinto. Entonces esta foto refleja un poco eso, que es una foto muy especial, que esto fue tomada en Valdivia, es Federico Rush con sus hijos, y es muy especial también porque en ese momento el retrato fotográfico era mucho más esquemático, mucho más jerárquico y mucho más estático. Entonces ver este padre con los niños encima jugando es ya una fotografía excepcional, encuentro yo. Totalmente de acuerdo. Sí, Preguntemos, pues, Pauli, sí, ¿quién lo a ver si reconoce? alguien Levante la lo mano si alguien lo reconoce. reconoce. ¿Alguien lo reconoce? Todos, ¿Alguien lo imagínate. reconoce? Sí, la María Luisa hace así, como yo lo reconozco. El Colegio San Ignacio. El Colegio San Ignacio. Bueno, una foto emblemática, más allá de que uno fue o no fue alumno del Colegio San Ignacio, este gran mural, cierto que está en la fachada, no nos deja indiferentes y es parte de la vida de todos nosotros. Por ejemplo, para mí, yo no fui a ese colegio, pero al frente, justo al frente, estaba la Plaza Río Janeiro, no sé si es el que se acuerda, que hoy día está dividida en dos, que en mi época era una sola plaza. Después, cuando yo era más chico, la partieron en dos. Y yo siempre jugaba en los jueguitos estos de niños que estaba en la plaza más hacia Tobalaba, por así decirlo, en la parte que quedó hacia Jorge Mate. Y para mí, siempre devolverme a la casa de mi tía que vivía en Jorge Mate con Pocuro, yo veía esta imagen del frente del colegio y el mural no me dejaba. Es parte de mi vida. Por eso, a pesar de no haber estado yo a ser alumno del Colegio San Ignacio, este colegio es parte y esta imagen es parte de mi vida. O sea, yo creo que hay mucha gente que va a ver esta foto, como es mi caso, de no verse ahí entre los alumnos, ni mucho menos, le va a traer un recuerdo increíble. Bueno, y además ver una cosa que nos impacta a todos, es ver la cordillera atrás, nevada, increíble, que es algo que nos unía a todos como santiaguinos, y hoy día lamentablemente no lo vemos en ninguna parte. Entonces, cada vez que nieva y cae una gota de nieve, nos volvemos locos y sacamos la cabeza por la ventana si es que alguno tiene la suerte de poder ver la cordillera. Entonces, tiene esos dos tintes que para mí son muy importantes y que llaman mucho la atención. También se están Yo, conformando Ah, de la bueno, cordillera. sí, pues y tomando distancia, que yo no sé si hoy día los cabros Y con hacen uniformes pero también, tomar que distancia. deberían, overol. Yo no sé Claro, si se usa overoles, overol. overoles, sí. overoles No también. tengo idea si se usan los overoles hoy día. Yo No, creo que parece que no. ¿Ven? Me dicen parece que no. Yo creo que van es con una buzo infancia los distinta niños. porque no es tan ajena a todos nosotros. Mira esta foto de Providencia preciosa, Cirujano Guzmán, se ve la iglesia de la Divina Providencia al fondo y también refleja un poco la cara de la Paulina al principio y la Maida también, el barrio. Cómo estos niños están jugando en la calle, en el barrio, están ahí con los ciruelos en flor, o cerezos, no sé qué son. Ceruelo, O yo creo que frambuesas, sí. a lo mejor Frambuesa en pueden ser. flor. Claro. ¿Se Y puede hacer un comentario de las Por personas que estamos supuesto, escuchando? por supuesto Sí. que sí. Sí, yo quería hacer un comentario sobre la locomoción de esa época. No sé si salen fotos propiamente tal de locomoción, pero yo recuerdo de chica los trolley, que seguramente mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, que uno se movilizaba para ir a los colegios en trolley, en las liebres, que eran unas especies como de, parecía las van de hoy día, más chicas, más precarias, por así decir, y las personas incluso, estas famosas liebres tenían una altura
que no correspondía a la estatura de una persona normal, entonces la gente iba agachada, iba doblada para poder trasladarse y llegar a sus actividades. Y era muy común también, como había una seguridad, eh, una, una tranquilidad con respecto a los niños que se trasladaban solos, sus padres autorizaban y dejaban sin mayor temor que uno se trasladara solo al colegio con los hermanos muy chicos, y no estaba el riesgo, el peligro que abunda hoy día en ningún aspecto. A lo más te caías de la micro, a lo más no te paraba la micro, pero no esa inseguridad de hoy en día. Entonces también era un mecanismo en esa época muy importante en las familias, porque no solo facilitaban el traslado de los niños a los colegios, hoy día son pocos los niños que se trasladan solos justamente por el tema de seguridad y porque los colegios de repente están lejos, no están dentro del barrio y todo. Entonces, ese es un aspecto que era muy importante en esa época, que facilitaba la vida de los padres y sobre todo no habían riesgos ni inseguridad. Entonces, esos padres se iban a sus trabajos, en sus casas, hacían sus actividades tranquilamente, sin pensar en este traslado de sus hijos que podía eh, ser un peligro. Cierto. Para mí es una parte muy marcadora porque nosotros éramos muchos hermanos, éramos 6, 3 hombres y 3 mujeres, y con las 3 hermanas, obviamente estábamos en el mismo colegio, y trasladábamos a mi hermana chica de 6 años solas en micro. Y nosotros teníamos 10 en ese momento. O sea, para que ustedes vean la proporción de edades y la seguridad que existía y la tranquilidad de esos padres que nos dejaban circular así. Eso quería acotar yo también. Oye, qué buena Ah, reflexión. Que cosa, yo quería agregar que además los choferes nos conocían, o sea, todos nos conocíamos, uno sabía casi los horarios de los choferes, ya de repente eran tan amorosos cuando llovía que iban a dejar a la puerta de la casa. Nosotros que vivíamos en esos años en la calle Torremolino, en Apoquindo, un poquito más arriba, Tomás Moro, que eran puros peladeros, y el paradero de la micro estaba donde comenzaba la calle Patagonia, que hoy en día se llama así. El chofer pues, de la Liebre Coronel Llano te iba a dejar hasta la puerta de tu casa cuando llovía. Eso nos pasó a varios que vivíamos ahí más de una vez. Todo el mundo conocía a los choferes de las micros, por eso yo creo que además los papás también confiaban. Oye, muy Sí, bueno sí, todo lo que nos sí. cuentan, porque este ejercicio de memoria es lo que busca el libro. El libro busca esto, que nos sentemos a mirar, a acordarnos de la infancia, a ver esas cosas en común. Les agradezco el testimonio, porque para eso hicimos el libro, porque hoy día uno tiene la fotografía en el celular. Y eso no te motiva al sentarte como lo estamos haciendo hoy día y que uno cuente que vivían tal lado, que el chofer te conocía, que era parte fundamental de la familia que llevaban al hermano de 6 años. Eso es lo que busca este libro, como volver a hacer un álbum de fotografía que volvemos a mirar y que volvemos a conversar en familia de lo que era el pasado. Ya, Mario, Ya, Fernando, cuenten sí, a aquí. propósito de la ciudad, acá tenemos otra imagen que también nos recuerda, en el fondo, el Santiago que ya no existe, como, y con mucha formalidad también, estos niños que están mirando a cámara, las hermanas Juanita y Carmina Barros. Esta Una será una foto foto muy minúscula. especial para nosotros, porque la Juanita Barros es la que está vestida de negro, y hoy día la Juanita Barros tiene 102 años y de un relato y contó su infancia en el centro y nos contó algo muy increíble que hoy día, para los que no la tienen, salió en la revista Vivienda y Decoración del Mercurio y habla ella justamente. Y ella jugaba en bicicleta, el patio de atrás, como el patio de su casa, era la Alameda misma. Entonces, imaginémonos nosotros hoy día ir en bicicleta por la Alameda, Eso es terrible. no duramos ni media cuadra, por muchas razones. Y que ella nos cuente que a sus 102 años, o sea, estamos hablando de hace 95 o casi 100 años atrás, ella andaba en bicicleta y jugaban a la pelota y no sé qué por la Alameda, y lo que decían la Bernardita recién y la María Luisa, con esta tranquilidad. O sea, imagínense ahora, cualquiera de los hijos de los que tenemos, no tenemos hijos, nos dijeran, oye, voy a la Alameda a jugar, nos volvemos locos, po.
Y tú sí, ya vayan, chao. Y se iban y dejaban las bicicletas tiradas seguramente, como lo hacíamos cuando éramos chicos todos los que estamos acá. Entonces es una foto muy increíble. Bueno, y este tipo de fotografía se llama, seguramente varios la conocen, se llama fotografía minutera. Es los fotógrafos estaban dispuestos, es cierto, en distintas esquinas en Santiago, y a medida que la gente iba pasando, sacaban fotos caminando. Entonces son fotos muy, para mí me gustan mucho porque es el reflejo de un minuto de la historia exacto. No hay pose, no hay vestidos especiales, no hay nada. Ese momento pasó, venían estas dos niñas caminando, le sacan una foto y cuando la gente se devolvía, ¿cierto? Por la misma parte donde iban, seguramente a misa, seguramente en esa época todo, sus quehaceres, sus cosas diarias, estaban las fotos publicadas y uno compraba sus fotos, que siempre venían tres pegadas juntas, entonces siempre salían en tres poses parecidas pero distintas. Esta foto me gusta porque es un reflejo justamente de un minuto en la vida de Santiago increíble, así que muy bueno, y tenerla en el libro y que ella tenga 102 años hoy día y pueda ver su libro y vuelva a revivir lo que dice la Magdalena también, a revivir su infancia a través de un libro, para mí es un orgullo fantástico que podamos hacer eso. Sí. Así que esa foto es muy, muy especial. Quisiera hacer un último alcance, ¿puedo? Sí, Claro. Claro. Sí. Mira, una cosa que también se echa mucho de menos de lo antiguo, de lo simple, de lo sencillo, de la familia, eran los que teníamos la suerte de tener unas vacaciones y ir a alguna parte durante las vacaciones o de veraneo. La simpleza era donde tú estabas invitado, donde buenamente estaban los abuelos que podían tener una casa, ya sea en la playa, una parcela en el campo, una quinta, hasta las quintas de Ñuñoa arriba y de La Reina, que habían casas quintas, era un lugar de veraneo, según las realidades de las personas. Nadie elegía, nadie gastaba en el arriendo, nadie tenía que desangrarse por las vacaciones, era donde se podía ir. Y esa simpleza, esa, eh, digamos, concepto de familia, de comunidad, de acoger al que no tenía dónde ir, era muy común. Entonces, esos veranos o esas vacaciones de invierno, las vacaciones de septiembre, era donde tú tenías la suerte de que alguien te invitara, la tía que tenía la parcelita, los abuelos que vivían en la casa quinta, el otro que tenía el campo en otra parte o en la playa, y esa era la simpleza de ese momento. Es verdad. Y nadie alegaba nada, porque los niños ahora encuentran todo, le preguntan Nadie, demasiado. Yo creo, todo. nadie Entonces existía. uno, como niño, si le preguntan, uno va a alegar todo el rato, pues va a querer otra cosa. En esa época todos se entregaban y eran felices bastante más que hoy día, tal vez, divertido, pero sí. Exactamente. No habían Sin exigencias, no pataletas. había exigencias. oye, Bueno, esta foto que estamos viendo ahora es la calle Luis Montaner en Providencia. Este niñito, bueno, tiene un apellido parecido al mío, el mismo, es mi primo hermano. Era muy divertido, fue el hijo menor de la hermana mayor de mi mamá. Y era él, por ejemplo, para el Mundial del 62, como contaba la Magdalena, era muy chico, estaba en esa época más o menos. Yo creo que por eso a lo mejor está con la pelota. Eh, y era muy, muy adelantado para la edad que tenía. Y les cobraba entrada a los vecinos y los tenía sentados en el living y de repente llegaba mi tía y tenía una cantidad de gente adentro, no solamente para ver el mundial, para ver la tele. Entonces era un personaje completo, muy divertido, hacía puras maldadoso, brutal. Ahí se ve la cara de maldadoso. Y bueno, lamentablemente mi primo fue una de las víctimas del COVID, se murió en Berlín. Así que es una foto un poco feliz por una parte porque recuerda esa vida en esta calle, Luis Montaner, donde tuvo todos sus amigos de infancia, ¿cierto? Y juegos en la calle, claro, pero triste por otro lado que no va a poder verse él en el libro, lamentablemente. El auto también es de una época, es una foto muy, también que tiene muchos detalles que podemos ver, la ropa, qué sé yo, que está muy peinado, seguramente esto es temprano, porque Claro. todavía está peinado A la decentemente. niña. Mm. Muy buena foto también. Y qué acá foto tenemos una preciosa. fotografía más contemporánea, que podría ser más o menos como una colega de nuestra edad o por ahí. Esta es muy bonita esta fotografía, de hecho a mí me tocó entrevistar a esta persona y fue muy lindo el relato que me dio,
porque ella me decía, me acuerdo que estaba disfrazada o vestida de panadera asturiana y se acordaba hasta lo que estaba comiendo, porque la foto no se alcanza a ver entera hasta con un plato. Me decía, estaba comiendo un plato de porotos granados en mi casa de muñecas. Entonces, es muy bonito y claro, y se ve muy moderna la foto, porque yo tengo fotos de esa época y salgo, y esta sale con colores muy nítidos, y bueno, y los ojos azules de esa niña preciosa. Y también, en el fondo, qué increíble, una mujer que hoy día se acuerde de cuándo le tomaron la foto y por qué. Y eso nos pasó mucho en el libro. Hay gente que donó algunas fotografías o que las prestó para el libro y que se acuerdan el momento exacto en que le tomaron la fotografía y lo que estaban haciendo. Y eso a mí también me llamó mucho la atención. No solo con esta foto, hay varias fotos dentro del libro donde nos dicen, oye, me acuerdo la edad que tenía, lo que estábamos haciendo, que mi papá dijo, ay, están tan bonitos, y fue a la pieza a buscar su cámara como un acontecimiento la foto. Y Sí, me sacó además, una foto. además que hay eventos importantes como los primeros días de colegio, cumpleaños, navidades, como que hay muchas celebraciones que aún al ver la imagen se te vienen todos los recuerdos de ese momento. Increíble. Ah, esta foto es preciosa. Sí, esta foto es muy entretenida. Hicieron un tremendo trabajo, ¿ah? Los felicito a todos los del equipo porque esto tiene un trabajo enorme detrás, acceder a las entrevistas, que la gente quiera, que tenga el tiempo, la disponibilidad. Esa recolección de fotos tiene que haber sido un trabajo, pero impresionante, la dedicación de editarlas de nuevo, de mejorarlas, de, de saber seleccionar lo que realmente era relevante. Yo encuentro extraordinario el libro. Yo espero pronto que sea el lanzamiento eh, Presencial. presencial para poder tenerlo en las manos. Así que felicitaciones. Francamente, un tremendo, tremendo trabajo y un precioso trabajo apasionante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les vamos a ir contando, pero esta foto tiene una historia particular, ¿no es cierto, Mario? Sí, mira, este niño era un niño que se compró una cámara Kodak en esa época. Era muy artista, escribía, pintaba, Fidel Muñoz, y se le ocurrió hacerse un autorretrato en esa época. Entonces puso un cordelito, se puso la cámara al frente de él y con una cuerdita tiró el obturador para que se pudiera poder como tomar esta fotografía con su perro Fausto. Y él la mandó a un concurso que había en la revista Zigzag. Es una selfie, claro, como dice la pila, es una selfie antigua. Y la mandó a la revista Zigzag y ganó. Ganó y se ganó, y la persona que nos donó la fotografía nos contaba que es su sobrino, se ganó un tren eléctrico, que era ya la modernidad misma en ese momento, un trencito eléctrico, y además la aparición de la foto en la revista Zigzag, que también era un acontecimiento para la familia, porque era una revista muy importante en la época. Lamentablemente, como hablaba un poco de la infancia efímera, cuando él cumple 18 años se enferma y se muere. Entonces también lo recuerdan con mucho cariño también la familia, que este tío que tenía como este potencial artista que tenía en la familia, lamentablemente vio como truncada su vida por la muerte, pero queda este recuerdo muy lindo y esta historia para las generaciones posteriores que su tío salió en la revista Zigzag y se ganó el trencito eléctrico en la revista. ¿Y qué Muy más buena historia. tenemos? A ver. Sigamos avanzando. Acá tenemos a un niño disfrazado de payaso o de Pierrot. Esta foto a mí me gusta mucho porque con este sombrero, ¿cierto? Con los pompones, me imagino, porque si se fijan, el cuello es muy elaborado de tela, pero el sombrero es como, yo creo que un injerto, como un sombrero marinero, con este coso arriba, con los pompones que seguramente lo hicieron a mano en ese momento, y el sombrero de cartulina. Entonces, me evoca mucho las épocas de colegio, cuando de repente uno a lo mejor la noche anterior le decía a la mamá, hoy mañana tengo que ir de no sé qué, y era las 9 de la noche y era otra vida que estaba todo cerrado, no sé qué. Entonces, a lo mejor debe haber sido, pensamos entre todos nosotros, una solución de último minuto, este sombrero de cartulina, viendo lo tan hecho bien abajo del cuello, esta gorguera, ¿cierto? Lamentablemente, y esto es un aviso que les paso a todos, escriban siempre en las fotos atrás, con un lápiz a mina, ojalá, quiénes salen, el año aproximado, si hay alguna anécdota que tenga que ver con la foto, porque esta foto que es tan linda, lamentablemente No sabemos. sabemos que se desarrolló en Santiago por lo que dice atrás, impreso en el papel, pero no sabemos lamentablemente quién es, y asumimos que es esa época por lo que vemos, ¿cierto? Pero es muy importante también datar las fechas, poner algún acontecimiento importante, porque uno no sabe qué pasa
qué va a pasar mañana con las cosas de uno mismo. Entonces llamo a que escribamos la foto. Y aparte que es entretenido, juntarse, sentarse en la mesa, empezar a escribir y a recordar es fundamental. Así que También es importante ahí comentar un poco, si está disfrazado él, es como puede ser para la fiesta de la primavera. Ustedes se pueden acordar también que antes la fiesta de la primavera era una cosa bien importante en Chile, o sea, se celebraba, los niños se disfrazaban, entonces también habla un poco de una época festiva que tuvimos en Chile y que hoy día también ya es una cosa que desapareció. Así Qué es. Bueno, maravilla. nos quedan unas últimas fotos que las vamos a pasar más rápido. Ujú. Acá tenemos otro personaje que es muy conocido, que no sé si lo reconocerán. Es niño adolescente, quizás acá debe tener unos 12 o 13 años, ¿no? Este personaje estuvo hace 2 o 3 días haciendo una gran presentación aquí en la estación La estación Mapocho. Mapocho. Es un joven hoy día, no, no joven, un adulto joven, que no solo nos pasó esta foto, sino que nos contó lo que era ser un niño mago, un niño artista, y hoy día este mago Gianpolo Laverri es reconocido internacionalmente, estudió, no sé, fuera de Chile, y tiene hasta como, hay como un Oscar de los magos. Bueno, Gianpolo Laverri, un chileno, tiene uno. Y él nos contaba cómo fue desde niño decidir que su vida iba a ser diferente. Y por eso es tan importante esta fotografía, no solo porque los magos siempre uno los relaciona al mundo infantil, sino porque él desde niño decide que va a seguir no una carrera tradicional ni no un futuro tradicional, sino completamente artístico, quiere ser escapista. Tenía un loro, contaba que entrenaba al loro después de que, o una paloma después de que llegaba al colegio, que para la Pascua pedía que le regalaran una varita mágica, una capa, el sombrero de copa. Y es la historia y el relato de un niño que siendo niño decide y comunica que no va a seguir como una vida de adulto tradicional y que se va a dedicar a la magia. Entonces, bueno, yo diría un gran exponente chileno de la magia, ¿no? Un orgullo para todos los chilenos. Y nos pasa esta foto que me decía, tengo varias fotos de cuando chico de mago, pero esta es la que mayor me representa, porque él aquí ya estaba estudiando magia, estaba en el colegio, pero estudiando magia dedicado al 100%, había definido lo que iba a ser su futuro. Entonces, muy impresionantes estos niños como tocados por ciertos dones que decían desde niños lo que van a hacer. Entonces, es muy bonito su relato también, muy, muy lindo, muy Totalmente. mágico. Nosotros también hicimos una convocatoria sobre todo para los años 80-90, para que los seguidores de Bruckmann Restauradores y de Amo Santiago pudieran, y bueno, y de nuestros conocidos, familias y amigos, pudieran enviar sus fotografías también. Pues acá tenemos un amigo periodista, Nicolás Rojas, que, por ejemplo, estaba con los personajes de Mundo Mágico, que también fue uno de los grandes hitos de la infancia, de este centro como de diversión, ¿verdad? De las miniaturas de Santiago. Es verdad, sí. Es muy importante además el reflejar la época nuestra, o sea, es nuestra infancia, ya estamos llegando a los años 80, 90. Entonces es importante también recordar que ya tampoco son fotografías patrimoniales, ya todas estas fotos nuestras de chicos. o sea, esta que estamos viendo, por ejemplo, de Manuel Tagler del año 81, claro, una foto cercana a nuestra época, pero también ya es como dice Mario, imagínate la pose, se está yendo, es alumno del Liceo Alemán, se está yendo de campamento scout seguramente, con su mochila, con el saco de dormir, entonces también con la cantimplora ahí al lado. Habla mucho de una época también. Los scouts también eran muy populares. No sé si uno está más grande y se separa un poco a lo mejor de la infancia, no sé, uno los veía en las plazas. Yo hace tiempo que como que no veo mucho, pero también me evoca también a mí la infancia de esa época, de ver los scouts en las calles, en las plazas, reunidos. Y creo que esta es la última fotografía, que es en el sector de los trapenses, cuando en realidad totalmente como irreconocible con lo que es hoy día. ¿No? Y la cordillera de Totalmente, fondo, como siempre hemos precioso. hablado, que es maravillosa y hoy día no se ve tanto. Foto Cómo ha increíble. cambiado la ciudad y bueno, voy a volver al inicio de la presentación, solamente para mostrarles un poco este que era como un adelanto exclusivo de lo que se viene con este libro, que tiene más de 400 páginas, para que vayan haciéndose un poco la idea de la cantidad de fotografías, textos y relatos que va a tener esta obra, y que
vamos a tener un segundo lanzamiento. Tú, Mario, tienes el detalle preciso en septiembre, ¿verdad? Sí, el sábado 6 de septiembre en el Centro Cultural Las Condes. Estamos pronosticando Pero les hacerlo. vamos a avisar y los vamos a convidar a todos, no se preocupen, ¿no? Vamos a ver, porque falta un tiempo, entonces no se lo olvida, pero les vamos a estar recordando, sí, Que más que un lanzamiento va a ser ya una especie como de conversatorio desde el libro con el libro sí, físico, creo yo. sí. Porque el Y ahí van a lanzamiento... estar los libros, los van a poder ir a ver, van a poder conversar, comprar el libro el que quiera y siguiendo las redes van a poder ver qué es el SEI, van a poder enterarse la fecha, el lugar y todo. Así que la invitación queda abierta, no solo para que vayan a conocer el libro físicamente, sino para que sigamos conversando, compartiendo y gozando con las fotografías de infancia, que al final lo que más hacen es unirnos, invitarnos a conversar y a encontrar como esos puntos en comunes que todos tenemos porque todos fuimos niños y niñas. Entonces eso es el objetivo final de este libro. Espero que, no sé, les haya gustado, si hay algún comentario, pregunta para ir cerrando, ¿no? Sí, y muchas gracias, Mayita, por haberme invitado. Me gocé, me Ay, encantó. qué bueno. Muchas Y me gracias por encantó ver a la venir. tía Juanita y a la tía Carmina. Mi papá no había nacido todavía. Esa foto es del año 28, mi papá nació bastante después. Así que fue como emocionante también. Y acordarme Qué de tantas bueno. cosas, de Algarrobo, la casa de nosotros, que tiene 90 años, pues Maidita, tú también fuiste. Fuimos Sí, 5 generaciones barros a veranear a Algarrobo, a esa bueno, casa. ese es el Entonces, me objetivo. En vinieron un el montón de fondo, recuerdos cuando habló la Bernardita. claro, recordar como toda la historia familiar. Así que muchas gracias. Rodrigo también, muchas gracias, María Luisa. Sí, Ojalá después hola, puedas aprovecho de repetirlo. saludarlos Y a todos. Oye, Rodrigo, adelante. felicitarlos a todos por el maravilloso esfuerzo aquí presente en torno a la creación de este libro. Creo que nos habla un poquito, y perdón la deformación histórica aquí que estamos compartiendo, creo que nos habla un poquito de las infancias, cómo estas infancias nos hace tener un recuerdo y analizando aquellos avances y retrocesos, porque claro, cuando miramos las infancias en perspectiva, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de la convivencia, claro, vemos algunos elementos que, como están en algunas fotos con respecto al mismo trabajo infantil, pero también hay muy valioso lo que aportaba ahí una de las presentes en torno a lo que es cómo se llevaba la dinámica en torno a las ciudades, que hoy en día esas dinámicas, por ejemplo, que jugaba en la misma Alameda, yo mismo acá de Curicó, viví en pleno centro de la ciudad, y también jugaba a una cuadra de la Plaza de Armas, y hace no tanto, 35, 40 años, lo cual hoy día es impensable. Entonces, no hace entender que esas diferencias, creo que la imagen creo que logra capturar un momento, un paisaje, un contexto que nos hace hoy día tener una riqueza en torno a cómo ha sido este tránsito hasta lo que es hoy en nuestros días. Así que felicitaciones a todo el equipo por este maravilloso, creo que, aporte que es para nuestro trabajo histórico, a la investigación, y creo que nos puede aportar bastante para próximas y siguientes investigaciones desde la imagen, desde los relatos y todo lo que han aportado. Así que salud, un abrazo a todos, saludos Magda, así que esperamos vernos Gracias, pronto. Rodrigo. Muchas 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 gracias. gracias, gracias. Rodrigo. Bueno, y por último, dejarlos invitados a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Fernando, Mario, Maida, a todos los que nos acompañaron hoy día. También al Fondar del Ministerio de la Cultura y las Artes, que nos permitió financiar este proyecto. Así que muchísimas gracias y los esperamos prontamente a comienzos de septiembre con el lanzamiento presencial que va a ser en la Casa Cultural de las Condes. Gracias a ti, Paulina, también por moderarnos aquí en esta conversación. Y por Bueno, dirigir el libro. gracias a todos, bueno, y por dirigir el libro, eso lo van a ver después cuando vean el libro, pero ahora hablo de lo que estamos viendo. Quiero agradecerle a la gente que está conectada también, que está hace tanto rato, estuvo mucha gente esperando a las 11:30 que salía al principio, así que agradecerles a todos estar acá y bueno, y después los vamos a, como les dije, avisar del lanzamiento para que vean el libro y lo lean y se entretengan y recuerden su infancia. Bueno, Así muchas es. gracias a todos. Un beso y ya nos vemos. Ya Chao, nos chao. vemos. Ok, Muchas gracias muchas a todos. gracias. Cariño. Gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias.